Shalom Urajá, muy bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo de Perashat Shavua, junto al eximio comentarista bíblico llamado el Keli Yakar, su seudónimo, Rabbi Shlomo Efraim de Lunchitz, que vivió en Praga en el siglo XVII, siendo el sucesor, como ustedes saben ya, del Maharal de Praga, una de las autoridades más trascendentes del judaísmo europeo. Keli Yakar tiene un abordaje muy particular, ante todo y por sobre todo, a cada una y una de las perashiot de la Torá. Desde ya que el Keli Yakar tiene una perspectiva muy particular desde su lectura del texto, donde pone énfasis no solamente en las construcciones gramaticales, sino también en las palabras que la Sagrada Torá suele emplear, porque nos quiere llevar a hacer una comprensión no solamente de texto, sino también del contexto. Y de una u otra manera, ese abordaje que hace el Keli Yakar es una explicación, un comentario, una exégesis, para llamarla con mayor propiedad, que podríamos bien llamarla gestáltica. Quiere decir que aborda todo un escenario tan particular que es la totalidad de la Torá. Poder estudiar la Sagrada Torá, poder comprenderla, a partir de la elocuencia de los sabios, tanto del medioevo como aquellos que llegan hasta el siglo XVI y los posteriores, de una u otra manera nos ayuda a nosotros a descubrir un mundo realmente muy interesante, un océano, un mar de pensamientos profundos, de donde, como dice el Rambam, se pueden extraer las más preciosas y preciadas perlas. Esos son los peninim, esas son las perlas, la penina, que justamente para poder ser hallada la perla, tiene que estar dentro de su ostra, dentro de su compartimento, y solamente cuando se abre eso que está en lo más profundo de la mar, de los océanos, allí se encuentra la perla. Quiere decir que está lo oculto dentro de lo oculto. Pero no es la Torá del ocultismo lo que presenta el autor, sino de cómo llegar a descubrir la profundidad de las cosas. Les damos la bienvenida, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Desde aquí, Ra'anana, los saludamos en nombre del Beit Midrash Siftei Cohen, la comunidad Torah Behaim, aquí en Ra'anana. Nuestro estudio está dedicado a perpetuar la bendita memoria de nuestra querida amiga, compañera de trabajo, Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde, Nishmata Tzerura Bitzrora Haim, que ha partido prematuramente de este mundo hace ya 15 días en esta fecha. Que su recuerdo sea una bendición. Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham. Y estas son las, vamos a traducir, genealogías, Toladá. Ahora vamos a ver qué significa la palabra Toledot. Las genealogías de Yitzhak, hijo de Abraham, y el pasuk termina, el versículo dice la Torá, Abraham olid et Yitzhak. Abraham dio a luz, engendró a Yitzhak. Hay un verbo que es de donde nace la palabra yeled, que quiere decir niño. El verbo valad, leholid, dar a luz, es decir, traer a la vida a un niño. Y la palabra toladá implica la generación posterior, la genealogía. También Toledot, cuando estudiábamos en el secundario hebreo en Buenos Aires, había una materia llamada Toldot Israel. Toldot Israel era la historia del pueblo judío. No se utilizaba la palabra historia, saben ustedes, se utilizaba la palabra Toledot, porque en última instancia Toledot vendría a marcar todo aquello que se va generando en el desarrollo del porvenir y el devenir de los tiempos. Estas son los Toldot de Yitzhak ben Abraham. Nos dice el Keli Yakar, para que el lector sepa dónde enfocarse antes de empezar a estudiar la Perashá, porque obviamente
hay dos protagonistas de los cuales nos está hablando, Yitzhak, Abraham. Todos sabemos muy bien que aquí tenemos un escenario primario de la continuidad. Hablamos de un hijo y hablamos de su papá. Hablamos de Yitzhak y hablamos de Abraham. Dice, a pesar de que ya dijo que Yitzhak era hijo de Abraham, Be'ele Toldot Yitzhak ben Abraham, a pesar de que nos dice el pasuk que ya era hijo de Abraham, de todas maneras, necesitó decirnos al finalizar el versículo, Abraham olid et Yitzhak. Abraham fue quien dio a luz, o sea, que engendró a Yitzhak. ¿Por qué? Porque fue dicho en Ismael, que también era Ismael ben Abraham. Ismael era hijo de Abraham, Asher Yaleda Hagar Mitzrit, que había dado a luz, que había engendrado Hagar la egipcia. Por lo tanto, la Torá ya nos mencionó anteriormente Lashon Ben Etzel Abraham. Ya nos dijo que la palabra Ben está asociada con Abraham. Ben Abraham, tanto Yitzhak era Ben Abraham, era el hijo de Abraham, como Ismael era el Ben Abraham. Pero, dice el Keliakar, y en forma tan concreta, Toladá Talabe Hagar, Utzrach Lomar Khan, pero dijo, son hijos de Abraham, pero la Toladá, la genealogía, acuérdense que dice Ismael ben Abraham, Ismael hijo de Abraham, Asher Yaleda Hagar a Mitzrit, que había dado a luz, que había engendrado Agar la egipcia. El ser progenie, hijo, está atribuido a Abraham, pero la Toledá, esa generación, esa genealogía, la hizo depender de quién, de Hagar. Y por lo tanto, nuestro pasuk tiene que empezar diciendo que tanto la condición de hijo como Toladá, todo está relacionado con Abraham. Ele Toldot, Yitzhak, ben Abraham. Abraham, Olid et Yitzhak. No dice Sarah, que lo tuvo Yitzhak. Abraham, Olid. Por eso el Keliakar nos quiere decir, miren, acá hay un mensaje muy profundo para decirnos, esta es la línea por la cual vemos el vínculo, lo biológico, pero también veremos el vínculo espiritual. Veremos el Ben, ese hijo, y veremos la Toladá, Toledot Yitzhak ben Abraham. Todo está relacionado con Abraham. Porque nos dice el Keliakar, en el lenguaje hebreo hay una diferencia entre el concepto, el lenguaje de la palabra ben, hijo, a la palabra toladá. Porque ben significa a veces, sin ser genealogía de uno, continuidad de uno, continuidad biológica. ¿Qué significa? Dice esto el Keliakar. Porque, y miren qué bonito, Hatalmidim Keruim Banim. Los alumnos nuestros, dice el Keliakar, son denominados también hijos. Afal Pisheloy el Adam Mamash, a pesar de que yo no les di a luz. Eso es lo que dijeron los Jajamim. Con la Melamed Torah le ben Javeró, que Ilu y Eladó. Es todo aquel que le enseña Torah al hijo de su prójimo, es como si él mismo le hubiera dado a luz, pero que Ilu es como si, pero no le dio a luz. Entonces, Banim, asocian los sabios que Banim también son Talmidim, son los alumnos. Y así nos vinculamos con ellos. Así nos vinculamos con cada uno de los alumnos, como si fueran nuestros hijos. Behol Banaich Limudei Hashem, Berab Shelom Banaich. Todos tus hijos son estudiosos de Hashem. Grande es la paz de tus hijos. Así nos dice el versículo, hermosísimo. Por lo tanto, dice el Keliakar, a veces la palabra hijo no necesariamente denota una consecución biológica, también son tus alumnos, porque tú no los diste a luz específicamente. Entonces dice, Vaihila Leven. También nos dice la Torá en el libro de Shemot que hay una joven que fue la hija del faraón, que se llevó a ese niño
después de ser amamantado por su mamá, que estaba en una canastita en el río, ¿se acuerdan? Hablamos de Moshe. Y dice que Batia o Bitia, cuyo nombre está en el Midrash, no en la Torá, dice Baihi la Leven, y fue para ella como por hijo, que Moshe dice Mamash, era Moshe como el hijo de Bitia, Bateilo Lebat. También está, dice el Megilá de Esther, y fue para él como una hija, porque Esther perdió a sus padres y Mordejai la tomó, la adoptó como una hija, la tomó como hijo, como hija, sin que ellos, ni la hija del faraón, ni Mordejai, hayan dado a luz a Moshe ni a Esther, ¿me entienden, verdad? Entonces dice, ve Abraham Nikra Av Amon Goim. Y Abraham mismo, cuando Kadosh Baruj Hu le modifica su nombre, le dice Abraham, esa He que le agrega, es Av, padre de multitud de naciones. Afal Pi Shelo Yeladam. A pesar de que no tuvo una multitud de hijos. Vejen yesh hebdel ben amelamdo u ben amolido. Wow. Viene el Kili Yakar y dice, esa es la primera diferencia. También existe una diferencia entre el melamdo, aquel que lo educa, que le enseña, y aquel que le da a luz, aquel que lo engendra. Kimashe Adam mekabel teba melamdo zeu bemikre velo beetzem. Dice, porque eso de que el ser humano recibe teba melamdo, la naturaleza de su maestro, de su docente, zeu bemikre velo beetzem, es el hecho de que el alumno pueda identificarse con la naturaleza de su maestro. Eso es una circunstancia y no es una esencia en sí. Y esa circunstancia, el mikre, va a ir cambiando en función del receptor. Quiere decir, eventualmente, cuando tú estudias con alguien, te haces un poco a la imagen de ese alguien, pero no siempre se da así. Nosotros tenemos el zehut, digo siempre, ¿no? Por lo menos quien les habla, ha tenido el zehut, el mérito, el derecho de poder educarme con grandes sabios, con grandes maestros, hasta el día de hoy. Baruch Hashem, que muchos están en vida por muchos años. Y de una u otra manera, eso representa, dice, Mashe Adam Mekabel Teba Melamdo Zeu Bemikre. El Keli Yakar, que es un educador por excelencia, dice, cuando nosotros creamos un vínculo entre el educando y el educador, esa fuerza de atracción, esa influencia sobre la naturaleza de tu educador, a veces puede quedar en ti o no puede quedar en ti. Yo decía, tenemos el mérito a veces de poder haber recibido de nuestros maestros, no la sabiduría de ellos, seguro, pero sí tal vez la capacidad docente de ellos. Y a ese nivel yo creo que debo agradecer a Dios cada día de mi vida porque me enseñaron a enseñar. Quiere decir, alomed almenat lelamed, como dice el Pirkei Avot, el que estudia para saber enseñar. Y en última instancia, no quiero con esto hablar de mí, ni hablar de mi capacidad de enseñanza o no, pero bueno, toda mi vida fui un moré y eso me enorgullece y me da una sensación muy particular de poder reflejarme en mis maestros, los del pasado y los del presente. Yo creo en esto que dice el Keli Yakar. El hecho de que el educando reciba la naturaleza del educador es una circunstancia, no es algo esencial, no forma parte de una transmisión. Y a mi Mikre Mishtané, y las circunstancias van modificándose de acuerdo al receptor de turno, de acuerdo al alumno. Pero, Mashe Adam Mekabel Teba Molidó, pero lo que la persona recibe de la naturaleza de su progenitor, de aquel que le ha dado a luz,
es etzem. Eso forma parte de la esencia. Lo que yo recibí de mi padre forma parte de mi naturaleza, de mi esencialidad. Eloístane. Y no va a modificarse jamás. Im yunach kaj al tivó. Si eso va a formar parte de la naturaleza de la persona. Ya sea mitzad roba haritzut, ya sea por el ingente esfuerzo, trabajo, ishtadlut, intento, ergel, tradiciones de costumbre, rutinas. Entonces puede decir que todo eso lo lleve a un teva sheni, a una segunda naturaleza, a una segunda forma de ser. Aval teva melamdo ishtane beneken. Pero la naturaleza del educador, de aquel que te enseñó, tu maestro, se puede modificar fácilmente. Esto me parece un pensamiento maravilloso, porque cada uno de nosotros, no solamente en el mundo de la Torá, en el mundo de la profesión también, aquellos que transitamos el antro académico tal vez, o que pudimos estudiar en una universidad, el impacto, la, la, la presencia del educador en nuestra vida ha dejado una marca, su naturaleza. Pero también eso se puede ir cambiando a lo largo del tiempo. La de tu padre y la de tu progenitor es la que queda. Solamente con gran esfuerzo, cambiando toda una rutina, todo eso puede quedar de lado. Me caja Mar Moshe, y miren qué interesante lo que dice el Keriakar. Acuérdense que estamos hablando de, estas son las genealogías de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham dio a luz a Yitzhak, ¿no? Para que vean hasta dónde nos lleva el Keriakar. Es un comentarista realmente brillante. Por eso dijo Moshe Rabbenu, cita el libro de Bemidbar, Anoji ariti et kol ha'am hazeh im anoji yeliditiu. Cuando Moshe siente que ya sus fuerzas no pueden más, cuando el pueblo en el medio del desierto se desborda y pide no solamente agua, sino que también pide carne, y que pide volver a Egipto, y que pide transformar en una anarquía tal el desierto y el campamento, Moshe Rabbeinu se dirige en una plegaria ya desconsolada a Hashem y le dice, ¿acaso yo lo he parido a este pueblo? ¿Acaso yo le he dado a luz? Y dijo, a pesar de que ellos son mis alumnos, y los alumnos son llamados hijos, Dios mío, yo no los di a luz a ellos. Umae sé, ¿qué es lo que puedo hacer si las acciones de ellos se van trocando, van cambiando? De Tobá le Raá, de bien para mal. Ese es el cambio de la naturaleza, ¿no? O sea que es Benaquel, como dice, ¿cómo me relaciono con el educando, con el educador? ¿Cómo puede ser que hayan cambiado de la noche a la mañana? Porque ellos han traído consejos defectuosos, engañosos. Veló mani, veló mi meni dabar. Y las cosas jamás salieron de mi boca, jamás salieron de mi propia naturaleza. Y por lo tanto le dijo Moshe a Kadosh Baruj Hu, ¿por qué habrás de ponerme toda esa carga sobre mí? Como insinuándome que toda la culpa de ellos depende de mí. Y eso es lo que la Torá nos dice allí en el libro de Bemidbar, Ele toldot Aarón y Moshe. Estas son las genealogías de Aarón y Moshe. ¿A quién se refiere? Bekahashiv, Nadab Beabiú. Y dice, y ahí ha mencionado y ha considerado a quién, a Nadab y Abiú. ¿Y por qué dice Nadab y Abiú? Porque en el momento que dijo la Shon Toledá, como dijo Ele toldot Aarón u Moshe, estas son las genealogías de Aarón y Moshe, tuvo que tomar en cuenta entonces por lo menos las genealogías de Aarón y mencionó a sus dos hijos. Este es todo el desarrollo de lo que es la Toladá, ¿no? Todo lo que es el compromiso hereditario. ¿Te fijas? Por eso dice el Keriakar,
Ismael no se llama sino Ben Abraham, se llama hijo de Abraham. Así lo dice la Torá. Porque no recibió de su naturaleza, excepto lo que le enseñó Abraham de sus acciones buenas. Abraham le transmitió a Ismael buenas cosas. Y eso estuvo en él, Bemicré, y eso llegó a estar en él como circunstancias, como casualidades. Benistaná. Pero esas cosas, esas realidades cambiaron. Sharei le Sofia Tzale Tarbut Ra'a. Porque finalmente Ismael salió a una conducta degenerada, negativa, y por lo tanto hizo depender la Toladá, la genealogía, en Agar, porque Ismael recibió la impronta de la naturaleza de Agar, la egipcia, y los egipcios eran personas promiscuas, desviadas sexualmente, que también Ismael obraba con desviación sexual en todo tipo de relaciones incestuosas. E Ismael no pudo modificar nada de su realidad, porque quien le dio a luz, ese es el Teba, esa es la naturaleza que queda permanentemente. Y eso quedó en él. Lo que aprende es la naturaleza cambiante, oscilante. Eso viene de Abraham, Ben Abraham. Pero dice Agar y Aldaet Ismael. Agar dio a luz esa complejidad de la naturaleza fija que queda, y por lo tanto la Sagrada Torá hizo poner lo casual, lo circunstancial en Abraham y lo esencial en Agar. Aval Yitzhak, pero Yitzhak, este joven, ahora por ser papá, Kibel Teba Abraham. Yitzhak recibió la naturaleza de Abraham, aprendió de sus acciones y por eso Talá Akol hizo depender todo de Abraham y por eso puso en Abraham Ele Toledot Yitzhak ben Abraham Olid et Yitzhak. Todo lo que se derivó de la enseñanza y de la naturaleza quedó grabado en Yitzhak. Y por eso lo haya que Ismael. Y por eso Yitzhak no era como Ismael. Ismael que se desviaba sexualmente en todas las atrocidades de las relaciones incestuosas, aun cuando era tan joven, porque así lo llamó, lo definió la Torá en aquel momento, el libro de Bereshit. Beigid Lanu, y nos dijo a nosotros, Akatú, Beitzhak, lo que está escrito en Yitzhak, Shekibel Teba Aviv Mikol, Bakol, que recibió la naturaleza de su papá Abraham en todos los aspectos. E Yitzhak es una persona que estuvo siempre limitado, en todo lo que era la promiscuidad sexual, hasta que, obviamente, Kavash Ma'ayano, que jamás tuvo relaciones prohibidas, hasta tanto se casó, Belón Asaisha, y no se casó con mujer alguna hasta que fue 40 años, porque él esperó hasta que sea Yada Rivka, su pareja, y no quiso casarse con los Kenaanim, con los habitantes de la tierra de Canaán, que habían heredado toda la promiscuidad sexual de Ham, su ancestro, descendiente de Noah, que Ham, lamentablemente, había mantenido relaciones sexuales con su padre, con Noah. Eso es lo que nos cuenta la Torá, lamentablemente. Cuando Noah se emborrachó y ahí se desnudó en su tienda, y Ham descubrió su desnudez.
Lo tegalé erbat avija. La Torá sagrada nos dice en el día de mayor santidad después de Shabbat, precisamente en la tarde de Yom Kippurim, leemos todas las prohibiciones de las relaciones incestuosas precisamente en el día más sagrado del año después de Shabbat. Y ahí habla permanentemente de Gilui Ha'arba, descubrir la desnudez. Descubrir la desnudez no quiere decir mirar al otro cuando está desnudo. Eso es independiente de la realidad. Descubrir la desnudez significa tener relaciones sexuales. Entonces, cuando dice que Ham descubrió la desnudez de su padre, entonces quiere decir que Ham ya no tenía límites. Y también él tuvo una relación sexual con su padre borracho, que va a ser obviamente otro escenario después, ulterior, con las hijas de Lot. Y todos estos escenarios que se vuelven a repetir en este mundo tan controversial, 3000 años después, nos aterran, nos parecen aberrantes, pero esto forma parte también de esos aspectos que están insertos en la naturaleza de la persona. Y por lo tanto, dice que Yitzhak esperó 40 años porque no hay ninguna duda de que era un hijo único y que como ser hijo único y tener toda la herencia de Abraham, todo el mundo podría asaltar sobre él, quiere decir buscarlo. ¿Y cómo habría de estar tanto tiempo sin una mujer? El Abadai, Minatam Sheizkarno. Pero seguramente era, ¿por qué? Para diferenciarse, tanto de los habitantes del lugar de Canaán, como para diferenciarse de su propio hermano Ismael, donde obviamente los caminos se bifurcan. Y esos caminos que se bifurcan van a venir, digo yo nada más ahora, van a venir insertos después en los dos hijos, en los mellizos que van a nacer en nuestra perashá, Jacob y Esaú. וכדי שלא ימצא מערער מקום לחלוק, y para que no encuentre la persona que venga a poner en duda lo que estoy planteando y venga a disentir conmigo, dice el Keriakar, porque él escribe para un círculo viviente de gente. No, el Keriakar no es un autor que escribe para bibliotecas. Él escribe para su gente, para su comunidad, para los que estudian y para los que vienen a decir, pero Rab, ¿cómo es la cosa? Porque en última instancia eso es lo que nos pone a nosotros y lo que nos propone a nosotros el ejercicio más hermoso de todos, que es el poder estudiar en comunidad, el poder preguntarnos o el poder despertar las preguntas. Dice el querido Cari, para que no encuentre aquel que pueda realmente encontrar alguna observación y encuentre un punto de disenso conmigo y decir que si Yitzhak nació con tanto ambiente de kedushá y de pureza, de santidad y de pureza, lama yatzami meno Esaú. Entonces, bueno, si alguien me va a venir a decir, oh, si vos decís que de tanta santidad y tanta pureza de Yitzhak, ¿por qué salió Esaú? Esaú, dice el Midrash, se dedicaba a secuestrar esposas de las casas de sus maridos, de las tiendas de sus maridos. Badai, me Abimelech mitabrazará. Entonces seguramente cualquier persona puede pensar, de acuerdo a los eventos que pasaron hace 2 perashiot, que Sará en realidad fue secuestrada por Abimelech, el rey de los filisteos, por segunda vez cuando estuvo Abraham con los filisteos, no con Mitzrim. Entonces quedó embarazado de Sará de Abimelech. Entonces, Nimshach ben Echad Echad Tibash el Sará. Entonces dice, uno de los hijos siguió la naturaleza de Sará de Asheini y el otro tuvo el destino de Abimelech, la naturaleza. Porque de este sentido es que dijeron nuestros sabios en la Gemara, Shaya Tsar Klaster Panav Domel Abraham. Ele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Molit et Yitzhak.
La Torá empieza diciendo, estas son las genealogías de Isaac, hijo de Abraham. Abraham dio a luz a Isaac. ¿No lo sabíamos? Sí sabíamos. Entonces, ¿para qué lo dice? Porque entonces dice la Gemara, Sheayat Tzar Klaster Panav Domele Abraham. Akadosh Baruj Hu Tzar, Zier, dibujó la fisonomía del rostro de Isaac y lo veían a Isaac y decían, hoy Abraham. Es cuando ves a alguien y decís, wow, qué parecido a su padre que es. Así Akadosh Baruj Hu dibujó el rostro de Abraham en el de Isaac, para que nadie diga que este no era hijo de Abraham. Y Lefi Darkenu dice, he aquí, de acuerdo a nuestra forma de interpretar la Sagrada Torá, que deile asir ir urze, para quitar y dejar de lado este pensamiento tan negativo, nos dijo la Torá, Bekachto et Rivka bat Betuel Arami mi Padan Aram, Ajot Laban Arami. Dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó a Rivka, la hija de Betuel, el arameo, de Padan Aram, la hermana de Labán, el arameo. Berrov Banim, Ahar Aje Aem. Dice que la mayoría de nuestros hijos tienen a veces un común denominador con los hermanos de la mamá. O sea que los jajamim nos dicen, si quieres revisar cómo son tus hijos, fíjate en los hermanos o hermanas de tu esposa. No se enojen con las esposas en este momento, por favor. Lo único que estoy diciendo es que los jajamim sabían eventualmente cómo son. Entonces dice, bueno, revisemos. Yo no tengo nada que decir de mis cuñadas, por supuesto, que son excelentes, pero en última instancia, a veces dicen los jajamim, si tú querés saber, Rov Banim Ahar Ajeaem. Por lo tanto, uno de esos hijos recibió la naturaleza de Labán. Uno de los hijos de Rivka, porque Labán era el hermano de Rivka, ¿no? Salió un cazador furtivo, pero engañoso. Atrapaba a la gente con sus palabras. Dice, y es por eso que mencionó en el Pasuk a los tres, cuando dice que cuando tomó a Rivka, hija de Betuel, la hermana de Labán. Dice, y para eso entonces nos mencionó a los tres, para dar por tierra lo que encontramos, dice, para poder encontrar los tres vicios, los tres defectos, midot pejutot, que son defectos bajos que tenía Esav. Dice, lo primero que hacía era capturar o secuestrar esposas de las tiendas de sus maridos. Eso lo heredó de Betuel, el padre de su mamá, de su abuelo materno. Que Betuel se dedicaba a, a violar primero a las Betulot, a tener relaciones con las Betulot antes de su casamiento. Todos sabemos que eso está relacionado también con Hanukkah, ¿verdad? Todo esto lo sabemos en otro ámbito. Y así lo dice el Yalkut Shimoni. También el Hezekuni trae este midrash, dice el Keriakar. También hay otro autor que menciona este midrash. Y esto que Isaac vino en esta perashá, sediento y hambriento y extenuado del campo, y le dijo, hazme tragar de eso rojo, rojo, dice, era de esos personajes que comen y beben en forma apresurada, pojazim, y dice, esto, obviamente, este defecto, este vicio, lo tenía como herencia por ser de la familia de su madre de Padán Aram. Padán Aram es de allí, de Aram Naharaim, de donde están los lechos de los Tigris Éufrates, de los ríos Tigris y Éufrates, allí en Irak, donde vino Abraham, que de Masik Bebereshit Rabá para Shat Lejilja, como dice en el momento que el Midrash de Bereshit Rabá que estudiamos, en el momento que Abraham iba por Aram Naharaim, iba por su tierra, Ube Aram Nahor,
y por la tierra de su hermano Nahor, y los vio a la gente. ¿Qué pasaba? Que la gente comía, bebía, y eran festines con un frenesí total. Entonces Abraham dijo, mejor que no sea mi parte en esta tierra. Y entonces el hecho de que eso era también otro de los vicios bajos de Isab, Umashiaya, Isab Ramaí, y esto que Isab era embaucador, Berramé David, que engañaba nada más y nada menos que a su papá, lo heredó de Labán el aramita, su tío, su papá, su abuelo, perdón, materno. Shaya Naval Berramaí Canadá. Labán, su nombre Labán, son las mismas letras que Naval. Naval es un perverso. Las mismas letras cambiadas de lugar. Y que era un embaucador. Vaya. Entonces acá vemos, dice, tienes que saber que la persona como Isaac puede haber estado en el ámbito de la mayor santidad y pureza. Pero bueno, la vida es una vida de relación. Y obviamente los hijos de uno tienen muchas de las cualidades o de los defectos de los hermanos de la mamá y se vinculan con ellos. Y aquí obviamente el Pasuk dice, habla de Isaac cuando tomó, ¿se acuerdan? A Rivka, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, la hermana de Labán. El arameo. Betuel, Yitzhak tomó una de las cosas peores, que era el secuestrar y violar a las mujeres casadas. De Padán Aram tomó esa condición de ser un bebedor empedernido y un glotón empedernido, y de su tío, de su abuelo, perdón, Labán, aprendió nada más que a engañar y nada más y nada menos que a su padre. Por eso entienden ustedes que la Perashá, dice el Kiriakar, aquí nos presentó ya todo el escenario, ¿no? De quién es quién en el escenario. Abraham Olid de Yitzhak. El Pasuk termina diciendo, Abraham engendró, dio a luz a Yitzhak. Olid, dice el Kiriakar, para enseñarnos un poco la gramática del hebreo, el Olid es la conjugación del verbo gramaticalmente hablando, en if-il. If-il es, a pesar de que el lenguaje es exacto, ki azahar molit et anekeva, porque el varón es el que inserta molit, ¿no es cierto?, su esperma en la nekeva, quiere decir, el esperma se vincula con el óvulo, y kol makom, de todas maneras, kvar matzinu, lashon, yelet, gambe, zeharim. Por ejemplo, también encontramos que a pesar de que todo esto, el Zahar Molid etanekeva, quiere decir que el varón engendra a la mujer, en este caso, entonces, de todas maneras, encontramos que el Lashon Yalod, el dar a luz, está aplicado a los varones. Por ejemplo, dice Ukenan Yalad. Kenan, que era el hijo de Ham, que hemos citado anteriormente con Noah, dio a luz. Y así, muchos casos nos dicen que han dado a luz en Perashat Noah. ¿Y por qué aquí dice Abraham Olid et Yitzhak? Abraham Olid en Ifil. Ifil es hacer nacer. Quiso decir que Abraham fue el factor para que Yitzhak tuviera hijos y descendencia. Porque está escrito en nuestra perashá al comienzo, dada la infertilidad de Rivka, Vayetar Yitzhak la Hashem. Yitzhak rezó, elevó su plegaria al Todopoderoso. Objetiv, Vayeater lo Hashem. Y Hashem respondió a su plegaria. Quiere decir, Vayeater lo. Respondió la plegaria de Yitzhak, pero no la plegaria de Rivka. ¿Por qué? Dice el Kiriakar. Repite lo que dijeron nuestros sabios, no se asemeja la tefilá, la plegaria de un tzadik ben tzadik, de un hombre justo, hijo de otro hombre justo, a la de una mujer justa como Rivka, hija de un perverso como Labán. Por lo tanto, hay un orden de preferencias en cuanto a la plegaria y su nivel de aceptación.
Ulefize, Mitzad Yod Yitzhak ben letzadik ze Abraham. Y por lo tanto, siendo Yitzhak hijo de este hombre tan justo y prominente como Abraham, por lo tanto, Amad lo zehutó shel Abraham sheshama Hashem tefilato. Dice, todo es el mérito de Abraham que escuchó su plegaria. Ulefize, y es por eso, Shapirka Amar Abraham Olivet Yitzhak. Está muy bien y correctamente lo que dice la Torá. Abraham dio a luz a Yitzhak. Abraham Garam, Abraham fue el factor, Yitzhak Olid Zera. Fue el factor para que Yitzhak diese simiente, para que tuviese hijos. Beadain lo peresh, hija ya Abraham Agolam. Pero todavía no nos explicó cómo Abraham fue ese factor. Y por lo tanto, nos explicó esto cuando nos dice la Perashá, Vayetar Yitzhak la Hashem, de Noja Ishto, y rezó, elevó su plegaria a Yitzhak frente al Todopoderoso en presencia de su mujer, Kimimenu la cajre allá al Mahamar Abraham Oritet Yitzhak, porque a partir de allí, desde ese pasuk, entonces ha tomado la referencia sobre que dice Abraham Olid et Yitzhak. Abraham dice Holid. Holid es hacer dar a luz. Es hacer que el otro dé a luz. Les voy a explicar. El verbo if'il quiere decir, nosotros tenemos formas activas o pasivas de conjugación. Bien, por ejemplo, cuando yo como, ¿sí? O cuando yo estoy sentado, Ani Yoshev al Akise. Yo estoy sentado en esta silla, ¿verdad? Vamos a suponer que le voy a dar de comer a mi nieto pequeño. Entonces, él no se sabe sentar en la silla. Entonces, Ani Moshiv Oto. Entonces, yo lo siento a él. Él no sabe comer. Ani Ogel. Yo como por mis propios medios. Pero el niño no sabe todavía comer solito. Ani Ma'agil. Yo hago que él coma. Por lo tanto, el hecho de que la Torah diga Abraham Olid et Yitzhak, tenía que haber dicho como el resto del libro de Bereshit. Yalad, 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 Yalad. Dio a luz, dio a luz, dio a luz, engendró, engendró, engendró. ¿Qué significa hacer dar a luz a Yitzhak? Entonces se quería acá, que es realmente maravilloso en su interpretación. Dice, bueno, de aquí tenemos que entender que generó en él la capacidad, obviamente, de dar a luz, de ser padre. Y el zehut de ese dar a luz tiene que ver fundamentalmente por el mérito de Abraham, su papá, y por el mérito de la tefilá de Yitzhak, que es un tzadik ben tzadik. Bueno, la Torá Sagrada nos dice que el embarazo de Rivka, la primera vez que la Torá habla de un embarazo, no es muy habitual que hable de embarazos la Torá, y sin embargo, aquí va a ser la primera vez que se menciona un embarazo. Se habla de Sará, que se embarazó y dio a luz. Pero acá nos habla también de la vida intrauterina de estos niños. Vaitrotzetsu abanim bekirba. Vaitrotzetsu abanim bekirba. ¿Qué significa Vaitrotzetsu? Por supuesto, en la figura moderna y posmoderna, bueno, todos los bebés dan pataditas en el útero materno. Bueno, esa sería la figura natural. Pero la Sagrada Torá no viene aquí a comentarnos de figuras naturales. Nos viene a hablar de situaciones que son llamativas, de situaciones que despiertan la inquietud de. Dice el Keriakar, Rechitzazo allá, esta Rechitzá, Baitrotzetsu, Ratzotz, el Ratzotz está asociado con el correr, con el moverse, con el movilizarse. Esta Rechitzá, dice el Keriakar, y se basa en el Midrash, que cuando pasaba junto a las puertas de las casas de estudio de Shem y de Eber, que eran los lugares naturales del estudio de la teología, del saber de Dios. No se estudiaban mitzvot, pero sí se aprendía la esencialidad de lo que es la fe monoteísta.
Jacob mefarkes latzet. Jacob pretendía salir del vientre materno, pero Esav me'akev. Pero Esav lo retenía. Y cuando pasaba sobre las puertas de idolatrías, Esav era el que pateaba por salir y Jacob era quien lo retenía. Este retener al otro no es solamente en el nacimiento, ¿no? Ya en el útero materno. Veí sabrá, y Rivka pensaba que la cosa no es así. ¿Qué significa? Ela balat ejad bebitana. Ella pensaba que tenía un solo niño en su vientre, en su útero, y que quería salir, tanto cuando pasaba por el Bet Midrash, tanto como cuando pasaba por la casa de idolatría. Y dice, wow. Entonces ahí Rivka se sintió muy movilizada y dijo, Hasbe Shalom. Dice, ¿cómo es esto? Tal vez haya Sheter Rashuyot, haya verdaderamente dos poderes en este mundo. Yo me he asociado a la idea de un solo Dios con mi suegro, con el cual convivió 15 años, tras haberse casado con Isaac, como sus hijos, y en última instancia, él convivió 35 años, perdón. A los 140 se casó, de Abraham. Entonces, dice como, ¿este mundo tiene dos Rashuyot? Hasbe Shalom. ¿Que existen dos poderes en este mundo? Yo aprendí a adorar, a admitir un solo Dios. ¿Cómo puede ser que tenga dos? Por lo tanto dijo, Lamas de Anoji. Entonces, ¿para qué soy yo? Ella se cuestionó el ser ella, el haber aferrado la fe en un solo Dios, abandonar toda la idolatría de Aram Naharaim, todos los engaños, todos los vicios habidos y por haber de su padre y de su hermano, y dijo Lamas de Anoji, Kikamoni que Shear Nashim, Obdea Bodat Girulim, porque parece ser que mi destino es igual al de las otras mujeres que son idólatras. Umay Tron Yeshli Alehem. Dice, entonces, ¿cuál será mi superávit? ¿Qué será? ¿Por qué seré yo mejor que todas ellas? En caso de que existan dos Rashuyot, que existan dos poderes en este mundo. Entonces, ¿qué hizo Rivka? Batelech lidrosh et Hashem. Rivka va a buscar una respuesta de boca de Dios. ¿Qué quiere decir? No que Hashem le habló a ella. Dice el quería acá, lidrosh achar metziat Hashem mamash mau. Es genial. El quería acá dice, entonces Rivka dijo, momento, yo tengo que ir y entender qué significa la existencia de un solo Dios. Su embarazo la lleva a ahondar, a buscar más en la profundidad la idea de un solo creador. Todo aquello que había asumido como la esposa de Isaac y como la nuera de Abraham, ahora es el momento de cuestionarse verdaderamente y decir, yo no quiero ser como todos los demás. Ahí aparece esa Rivka que nosotros queremos encontrar, que va a ser poseedora de una nebuá. Vayomer Hashem la. Y entonces la respuesta, cuando Rivka quiere encontrar la realidad del Dios viviente, la respuesta de Dios no se tarda en llegar. Y le dijo, Shene Goim Bebitnech. Hay dos pueblos en tu vientre, en tus entrañas. Dice que Eliakar, ¿sabes qué? Efech mimashe hashabt. Es todo lo opuesto de lo que tú piensas, Rivka. Reshut echad yesh. Para que sepas, hay un solo Dios, un solo poder en este universo. Sin embargo, tú portas dos Yeladim. Tú tienes dos niños en tu útero. Uno de ellos será
Obed Hashem. Uno será un siervo de Dios. Ve'echad, y uno de ellos será Obed Girulim. Y otro será idólatra. Uleolam Hashem Echad. Ve'en zulata. Pero tienes que saber que por siempre jamás Dios es uno y no hay otro como Él. Qué interesante. Pero el Keli Yakar agrega un comentario más y dice, Yesh Omrim. Pero hay también quienes dicen que aquello que dice la Sagrada Torá, Vaye'etar Yitzhak la Hashem lenochach ishto, que Yitzhak rezó, imploró a Dios frente a su mujer, porque él era un tzadik, un hombre justo, hijo de otro tzadik, y por lo tanto tenía asegurado por su lado que tendría una descendencia acorde, adecuada, alguien, mamash, concretamente servidor de Dios, pero tenía temor que por el lado materno, ya que era la hija de Betuel y era la hermana de Labán, tenía miedo Yitzhak que no saliese de ella alguna descendencia negativa, porque el hecho de que Rivka era acará, era infértil, estéril, dicen algunos, yo creo que era infértil. Mimena nimshaja akrut. Yitzhak pensaba que la akrut, la infertilidad, procedía de Rivka, no de él. Al quien allá haré. Y por eso tenía temor de que saliese una descendencia inapropiada, como salió Ismael de Agar, y tal vez ese era el motivo de su infertilidad. Dice el Keli Yakar, de Kasher nitrotzetzu abanim bekirba. Y cuando verdaderamente pugnaban por salir, uno pretendía salir a las puertas de la casa de estudio y otro pretendía salir a las puertas de la idolatría. Allí fue cuando sintió que uno sería tzadik, uno sería una persona justa y el otro sería un malvado. Y es por eso que ella dijo, Imken, si es así, lama de anoji, ¿para qué soy yo? Dice, al final de cuentas, yo soy como Agar, y cuánto mejor soy yo que Agar, ¿y para qué recé tanto? Y entonces dice la Sagrada Torá, Batelech lidrosh et Hashem. Y es cuando Rivka va al encuentro de una respuesta, va a ahondar en esa dimensión de la Metziut Hashem, de la realidad, de la existencia de un Dios. Ma'oila tefilati. Y fue y le preguntó a Dios, dime, al final de cuentas, ¿para qué sirve mi tefilá? Y entonces le dijo a Hashem, Shenegoim bebitanech. ¿Sabes qué? Tú tienes dos pueblos en tu vientre. Y Keli Yakar va mucho más allá. Va a la posición de la Gemara, que nos dicen, Zerrabibe Antoninus. El Keli Yakar nos lleva a la historia. Se tratan de Rabbi Yehuda Nasi, compilador de la Mishnah. ¿Y saben quién? El emperador romano de su época, Antoninus. Rabbi y Antoninus trabaron una amistad. Es la primera y única vez que entre el imperio, el César y el sabio judío se mantienen en una estructura de amistad. Estudian juntos, se criaron juntos en realidad. Y es la época de mayor plenitud, es la época de mayor paz dentro de la paz romana. No es casual que en esta época Rabbi Yehuda Nasi puede compilar la Mishnah, ¿verdad? Después viene el desastre. Pero Antoninus es un emperador muy pacífico con Israel. Y entonces le dijo, Shene Goim bebitnech, tienes dos pueblos, dos naciones. Los jajamim dicen Shene Geim, dos
orgullosos dentro de ti, pero orgullosos en el buen sentido de la palabra. Tu tefilá es muy apropiada, Rivka, le transmitió el Todopoderoso. Llegame Isab y etze mimenu zera kasher que Antoninus. ¡Wow! Tienes que saber que tu tefilá sí valió la pena porque de Isab, aún de Isab, habrá de salir una descendencia kasher como Antonino. Ushear gerea tzedek. Y los restantes conversos de fe, justos en el pueblo judío. Mashe'aim ken beishmael. Ubazé at toba me'agar. Y esto es lo que no ha pasado con Ismael. No pudimos trabar una relación tan profunda de respeto, de amistad, como con Roma, los descendientes de Isaac, como con Ismael. Y en eso, tú eres mucho mejor que Agar, le dijo el Todopoderoso a Rivka. Mamash, es impresionante nuestra lección de la historia. Este es el Keriakar. Este nos muestra cómo hubo un escenario donde el pueblo judío y Roma y Jerusalén, Jerusalén y Roma, pudieron convivir. Estamos hablando ya a más de 150 años, más de 120 años de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Ya todas las desgracias habían pasado. Ya el pueblo de Israel se encuentra casi en el exilio. Y Rabbi Yehuda Anasí vive en el norte, allí en Beit She'arim, componiendo la Mishnah y preparando un terreno único que se llama el terreno de la continuidad. Shenei goyim bebitnech. Rivka, puedes estar tranquila. También has logrado que Isab y Jacob en algún momento se den la mano y puedan convivir. Shabbat Shalom. Muchas gracias. Bienvenidos. Y si Dios quiere, hasta la semana que viene. Tizkure Shanim Rabot, Neimot Betovot.